Bienvenidos a Hablemos con Causa, un espacio que busca romper estereotipos y prejuicios a través de ir conociendo historias, episodio tras episodio. Historias que no buscan inspirar, pero que finalmente lo logran y hacen eso en quienes vamos aprendiendo junto con ellas. El día de hoy hemos llegado a la escuela Puquillay, que está ubicado en la comunidad Nueva Jerusalén, en Lomas de Caraballo, para encontrarme con Anabelí Pajuelo, quien es fundadora de esta escuela hace ya 20 años. Ella es artista escénica con discapacidad, es gestora cultural y tiene varios proyectos en marcha ya realizados. Y este espacio es para conocernos y poder aprender también más de cómo te has desarrollado en este sector. Bienvenida a este espacio, gracias por participar. Muchas gracias, Diana, gracias por la oportunidad. Me gustaría empezar preguntándote cómo nace tu motivación hacia el mundo artístico. Bueno, en realidad yo nací dentro de una familia que ha bebido el arte desde siempre. Mi padre fue escritor, fue titiritero y un gestor cultural muy activo en su tierra natal, Cerro de Pasco. Y mi madre fue una maestra de colegio, de escuela primaria, y cantaba bellísimamente, ¿no? O sea, desde niña, desde la infancia, has crecido con el arte. ¿Y cómo ha sido esta experiencia? Bueno, en realidad el arte en mi experiencia, en mi vida es muy natural, porque he crecido precisamente dentro de todo ese universo, ¿no? Rodeada de títeres, de teatro, de poesía, de música. Además, somos familia migrante. Yo soy de Huancavelica, mi padre es de Cerro de Pasco, fue de Cerro de Pasco, mi mamá es ayacuchana, fue ayacuchana, y mis hermanos también nacieron en Huancayo, en Cerro de Pasco. Una familia que fue viajando siempre. Y en estos viajes, pues has viajado junto con el arte. ¿Y en qué momento de tu vida empieza esta motivación o este querer hacer también arte? Es que siempre hemos ido practicando el arte. Yo, por ejemplo, soy mascarera y mi padre fue quien me enseñó el arte de las máscaras desde muy niña. En las vacaciones, ¿no? Me enseñaba a hacer las máscaras en la chacra del abuelo, en Ayacucho. Y en la adolescencia, mi acercamiento al teatro, a la lectura. O sea, la lectura era algo muy habitual, muy natural, parte de nuestra formación. Se ha ido dando de manera natural. Y es durante la escuela, durante el colegio primario, digamos, y secundario, que yo decido acercarme al universo del teatro de manera muchísimo más intensa, siendo parte de los festivales de teatro escolar que aún se dan, pero se dan de manera más intensa en la provincia. Los festivales escolares de teatro Tupac Amaru, que nacieron en el 72 en Huancayo, son corrientes de artes escénicas que se dan de manera interescolar, provincial, regional, y la movida es muy intensa. Entonces yo he sido parte de también este movimiento, ¿no? Sí, y siempre, y que te he escuchado y también he visto algunas entrevistas tuyas, eres muy apasionada con lo que haces y eso se siente cuando hablas de cómo cuentas las cosas que haces. Trabajas mucho con las comunidades, he visto que trabajas mucho con los niños. Sí, bueno, de hecho estamos acá en la biblioteca comunitaria de la Escuela de Arte de Puquillay, que es una organización cultural que nació hace 20 años, estamos en nuestro año de aniversario, y que nació a partir de un taller de teatro y danza, y andando el tiempo se convirtió en un proyecto de escuela, y andando más el tiempo en una escuela de arte independiente que atiende a la población infantil y juvenil, principalmente de las Lomas de Caraballo, ¿no? Claro, son ya una larga trayectoria, son 20 años en el que viene siendo gestora cultural. Y ahora, en la presentación, como te he presentado, ¿no? Tú eres artista escénica con discapacidad. ¿Cómo, Así es. Digamos, el tema de la discapacidad, de la inclusión en sí misma, cómo la has visto reflejada a partir de tu historia en el mundo artístico?
Bueno, yo he tenido una discapacidad o un problema congénito, primero de una displasia de cadera, que trató de ser corregida por la parte médica y desafortunadamente no resultó y generó muchas secuelas que fueron generando más secuelas y más secuelas hasta el punto de ocasionarme una discapacidad motora a lo largo de toda mi vida. Entonces, toda mi vida he tenido que ser sometida a distintas cirugías y cada cirugía implicaba parar y estar en contextos de encierro. Porque tenía que parar mucho tiempo hospitalizada o mucho tiempo encerrada en casa, convaleciente, parar el colegio, parar la vida, parar en general todo. Y aprender a generar dinámicas desde ese contexto, desde la infancia. Y los niños y niñas tienen una resiliencia muy grande porque apelan a su naturaleza y espíritu lúdico. Y es ese universo creativo, ese universo lúdico el que principalmente rescata a los niños y niñas, ¿no? De contextos de guerra, de contextos traumáticos, de contextos como estos también, de sufrimiento físico, en términos de cirugías, discapacidad y tal. Entonces, yo he aprendido, creo que a sacarle la vuelta a las situaciones siempre, porque no todo es trágico. La vida en sí misma tiene muchos colores, muchas partes, muchas aristas. Entonces hay que saber equiparar todos estos lados para poder atender de alguna manera esta parte de la vida que quizás no es tan afortunada, pero darle ese otro lado, esa alegría, ese color, rescatar ese detalle, ese pequeño momento del día, esa luz que entra por la ventana, por una rendija, que puede iluminar y cambiar toda una atmósfera, ¿no? Esa es la vida, o sea, no es enteramente negra ni enteramente blanca, tiene muchos colores. Y ese color o esa luz que ha iluminado tu vida ha sido el arte como tal. Sí. El arte como tal. Y se te ilumina el rostro, de hecho, cuando hablas de lo que haces. Sí. Bueno, creo que si algo me ha marcado en la vida, precisamente tiene que ver mi misma condición y mi condición insertada en un país donde la comunidad con discapacidad es invisible. En un país donde una persona de provincia es discriminada. Donde la educación no tiene la prioridad necesaria que necesitamos todos y todas, donde las oportunidades son exclusivas. Entonces, yo he sufrido discriminación, he sufrido la posibilidad de no poder estudiar profesionalmente lo que yo quería por mi discapacidad. Entonces, cuando yo llego hace 20 años acá, a Lomas de Caraballo, a una comunidad eminentemente migrante como yo, forjada principalmente por mujeres como yo, donde la enorme población es infantil y juvenil y se encuentra en situación de riesgo por trabajo infantil, por contaminación, por pobreza, por brechas, por desigualdades, encuentro mi lugar y encuentro mi misión en la vida, que es poner ese granito de arena para que a partir de lo que yo más amo, que es el arte, los niños y niñas puedan encontrar ese canal para romper el techo tan limitado que les ofrece la realidad que tiene nuestro país. Claro, y justamente hablando eso sobre la realidad del país, que es totalmente dura, es desigual. Sí, lo que bien decías, las oportunidades no son equitativas para todos y todas. ¿Cuáles son estas brechas o cuáles son estos problemas a los que te enfrentas? Y esto un tanto porque las personas muchas veces desde afuera solamente se juzga, ¿no? Se juzga o se estereotipa, pero estar en la situación, o sea, la empatía a veces puede faltar, ¿no? Y por entenderlo mejor, ¿cuáles son estos problemas a los que te has enfrentado para poder entender cómo es esta realidad con la que vienes luchando?
Bueno, yo a lo largo de mi vida me voy enfrentando a una discapacidad cada vez más severa. De hecho, cuando llegué hace 20 años acá, yo no usaba ningún aparato ortopédico, ni siquiera el bastón. Entonces, he llegado acá a Lomas de Caraballo, que es aquícita nomás. Es decir, a 2 horas de la ciudad de Lima, en una comunidad periférica, donde el abandono de Estado es evidente. He llegado con muletas, con andador, con silla de ruedas. Durante todo este tiempo me han operado muchas veces, he tenido que dejar de venir a la comunidad, pero seguir gestionando desde allá para conseguir lo necesario. Entonces, sí, es cierto, se juzga mucho y hay muy poca empatía, y esa es una grave, digamos que nuestro enorme talón de Aquiles como país. Porque si tuviéramos más la predisposición y la voluntad de ser empáticos, podríamos corregir muchísimas cosas, pero no lo hacemos. ¿Qué tan dura puede ser la sociedad? ¿Qué tan dura puede ser esa mirada de la sociedad acá? En este país es bastante dura, no hay empatía, casi hay una ley de jungla, donde la justicia no tiene un espacio, no tiene un lugar. Ahorita nuestro país está viviendo una desestructura social, política, económica. Dentro de esta desestructura estamos tratando de sacar adelante o de librar nuestras batallas, ¿no? Desde nuestras propias islas. Y creo que proyectos comunitarios como los que tiene Pukyay son importantes y urgentes de hacer, porque conectan no desde la individualidad, sino desde lo colectivo. Conectan con las familias, con un espacio comunitario, en trabajo en conjunto, y eso es lo que necesitamos como país. Trabajar trenzando puentes, trabajar conjuntamente, superando los prejuicios, superando todos nuestros complejos como país, porque tenemos demasiados complejos como país, demasiados. ¿Cómo ha sido para ti poder derribar estos complejos? Es una lucha permanente, no es que las haya derribado, porque es enfrentarse cada día, ¿no? Desde algo tan cotidiano como ir a hacer, por ejemplo, una compra en el mercado y entender que la cola preferencial no es un espacio que sea respetado, porque está la ley ahí puesta, pero la gente no la respeta y no la hace respetar tampoco el cajero que está ahí o el supervisor de la tienda. Una poca empatía, ¿no? Entonces eso es muy en el cotidiano, o sea, las personas ven los espacios preferenciales como espacios donde yo puedo sacarle provecho para acelerar o tomar ventaja viendo mi individualidad. No estoy viendo al otro, a la otra. Entonces no estamos trabajando como país. Están las preferenciales, están las rampas, pero porque la ley lo exige. Pero no porque hay una conciencia de que esos espacios y esa estructura me va a servir a mí, tenga o no tenga discapacidad, porque algún día yo voy a arribar a ese paradero. O mi papá, o mi mamá, o mi abuelo. Claro. O sea, el tema de la empatía es, digamos, el enorme talón. Claro, es el día a día y un tema en el que todos estamos involucrados de una u otra manera, ¿no? Como bien dices, tenemos a la mamá, al papá, en algún momento nosotros mismos vamos a ser adultos mayores también. O un accidente. O un accidente fortuito y nos puede pasar a cualquiera. Exacto. Y en ese camino entre los obstáculos es donde levantas tú esta voz de lucha. Sí, sí, es un trabajo permanente que se hace día a día. En realidad es entender también y entender cuál es mi naturaleza como mujer con discapacidad, como artista que tiene una discapacidad. Es entender y sortear
infinidad de obstáculos que hay, porque si ya para un artista, porque además hay muchas cosas, obstáculos múltiples que van sumando, porque una cosa es ser persona con discapacidad en el Perú, ser mujer y mujer con discapacidad en el Perú, y además el mundo artístico que no está bien visto, no hay el apoyo necesario, y eso es bien sabido, a voz abierta. Claro, el arte y la educación son un derecho. El arte es un derecho, el arte contribuye a la formación de cualquier persona. En la currícula escolar, en nuestra currícula escolar, el arte tiene en teoría un lugar importante, pero en la práctica no. En la práctica tenemos a muchísimos profesores de arte profesionales sin trabajo, porque la hora de arte es la hora que sobra. Y la hora que se le da quizás al profesor de matemática, o sea, no hay una profesionalización, no se ve de manera seria, no se le da la importancia ni al arte ni a la educación. Y el arte es la última rueda del coche en la agenda. Entonces hay como muchos obstáculos y mucha discriminación desde muchos lados, ¿no? Y ahora, en medio de todo este escenario entre favorable y desfavorable, ¿cómo, si me puedes contar tu experiencia, cómo llegas acá a la comunidad Nueva Jerusalén? Una comunidad que claro, accesiblemente tampoco lo es para ti. Sin embargo, acá encuentras, como bien decías, tu lugar, ¿no? Como tu naturaleza encuentra acá su lugar. ¿Cómo fue este encuentro con esta comunidad y este inicio? Bueno, en realidad fue una organización que trabajaba acá en la zona haciendo talleres de verano, que se acerca a Ópalo Teatro, que es mi grupo, y nos solicita talleres. Entonces el colectivo como tal no lo toma por tener en ese momento otras tareas que hacer. Y yo tomo la propuesta y se la amplío a una compañera, una artista, a una bailarina, que es Milagros Esquivel. Y las dos llegamos a la zona aquel verano 2004, mochilas al hombro. Hicimos una muestra que se llamó Pukiay, que quiere decir juega en vocablo quechua. Y el resultado fue tan revelador que necesitamos quedarnos. Y comenzamos a trabajar en la casa de los chicos y chicas, en las losas, en la comisaría, en la iglesia. Convocamos a más artistas y poco a poco la propuesta fue haciéndose algo que nunca dejó de pasar. O sea, y se fue transformando en lo que es hoy en día. Una escuela de arte con su propuesta de acompañamiento para la formación escolar, personal y familiar de los niños y niñas. Tenemos a la fecha ya 5 promociones que han egresado. No tengo idea la cantidad de niños y niñas que han debido pasar por cada ciclo, son 3 ciclos en el año, pero deben superar los 2.000 niños o mucho más, porque esta es una comunidad donde la población infantil y juvenil es muy, muy grande, constituye más del 52%. Y esos fueron nuestros inicios en el colegio de la zona, y era realmente duro, pero comenzamos a trabajar con las mamás, con los papás, y a caminar, a buscar, a convocar, a construir una propuesta. Claro. ¿Cómo fue este recibimiento? Porque en el sector acá de Lima Norte, de hecho las propuestas artísticas son todavía menores. Hay menos oferta, incluso en muchos sectores hasta nula. ¿Y cómo fue este acercamiento y este recibimiento por parte de la comunidad hacia la propuesta que traían? Al inicio fue un acercamiento con muchísima curiosidad. A ver qué era. Era algo muy nuevo. Y esa curiosidad también de alguna manera nos favoreció bastante, porque al ser algo novedoso provocaba, ¿no? Y poco a poco nuestra permanencia y nuestra construcción de vínculo con la comunidad fue haciéndose más intensa. Creo que uno de los aspectos
más asertivos que hemos debido tener en la historia de Pucllay, y es la consigna casi inmediata de no hacer ningún tipo de asistencialismo. Es decir, que si una familia no puede pagar, no es que se le dé gratis el taller o el espacio, pero hablamos para hacer un intercambio. Hablamos de un trabajo en conjunto, de hacer una alianza, porque juntos y juntas sacamos a los niños y niñas de nuestro país. Somos aliados. No hacemos la tarea a nadie. Entonces, una mamá o un papá quizás no pueda pagar un taller de teatro, pero puede ayudarnos con la preparación del refrigerio, puede limpiar el espacio, puede remendar una colchoneta, puede arreglar un zanco o construirlo. Es decir, hay muchas formas de intercambio para poder hacer posible la experiencia artística, que ésta sea real, que ésta sea concreta, ¿no? Y cómo el arte y la propuesta que traen, ¿qué tipo de herramienta se convierte para los niños y las niñas? Tenemos un ABC en la propuesta que son principalmente las artes escénicas, es el teatro, el circo, la música, la danza. Tenemos las artes plásticas y además talleres artísticos y productivos, como es la construcción de instrumentos prehispánicos en cerámica y la construcción de juguetes en madera reciclada. Los niños tienen una estructura como el de una escuela. Entonces, un niño, por ejemplo, pasa de su hora de cajón a su hora de danza y movimiento y pasa a su hora de circo. Un día. El otro día hará artes plásticas y pasa a disciplinas circenses y luego pasa a ser caporales, por ejemplo. Entonces hay todo un ABC. Los niños, conforme tienen un tiempo ya de permanencia en la escuela, se va complejizando. Ya no tienen danza 1, tienen danza 2. Un niño que ha hecho danza y movimiento tiene la posibilidad de pasar a hacer telas. Un niño que ha hecho ritmo ya puede hacer sicuri, porque el ritmo es el ABC de toda la parte y la estructura musical. Sin ritmo yo no puedo leer una partitura, no puedo entender una frase rítmica o sacar una melodía. Entonces es como el corazoncito. Es una escuela de arte. Y al tiempo, el que un niño o una niña tenga toda una formación artística que acompaña de manera permanente y sostenible su formación personal, adquiere destrezas en otros ámbitos, como el de las matemáticas, por ejemplo, porque la música es la matemática más pura. Entonces, un niño que pueda llevar adelante una formación musical va a desempeñarse muy bien en las matemáticas. Igual con los malabares, o sea, hay todo un tema de numerología. Están, sin contarte todo el aspecto con el tema de las habilidades gruesas, blandas, claro, o sea, todo esto. Justo ahí un poco quería preguntar porque mucha gente tal vez no comprenderá la importancia del arte, ¿no? En tu caso, ¿por qué la defiendes? ¿O por qué tendríamos que defender el arte? Bueno, mencioné al inicio que el arte es un derecho, pero además el arte construye de manera estratégica y muy sutil una serie de aspectos básicos e importantes de nuestra formación como personas. Por ejemplo, acá en Pucllay, los niños y niñas al final del ciclo tienen que hacer una muestra en el escenario, porque además tenemos un escenario, un teatro, que es el corazón de todo. Donde confrontan todas las habilidades que han aprendido. Pero en esta estructura de clausura, que tiene un formato de presentación, que es toda una presentación escénica, los niños aprenden capacidad de riesgo, aprenden autoestima, trabajo en equipo, organización. La organización, porque todos tienen que trabajar en conjunto, aprender a ver al compañero, aprender a respetar. O sea, es una serie de consignas, pararse en un escenario para
decir algo ante un público, tu familia, tu comunidad, tu amigo, no es nada fácil. El que lo logres implica un montón de aspectos positivos para tu desarrollo como persona, como ser humano. Subirte a un zanco es la cosa más adrenalínica que puede pasar. Sí. Entonces, el solo hecho de subirte a un zanco para un niño y ver la vida desde otro ángulo, desde otra altura, te hace poderoso. Entonces, hay una serie de aspectos por los cuales qué bonito los niños, eso, que uno no lo ve, no, difícilmente lo ve. No lo ve, pero son una serie de cosas que luego los papás comienzan a percatarse cuando los niños y niñas llegan acá y se dan cuenta en el desempeño social, en el colegio, en la misma familia, y van encontrando una diferencia muy positiva, ¿no? Sí, y también hablabas mucho de, a veces tenemos esta mirada desde lo individual y cómo mejorar, o desde tu experiencia, ¿qué nos podrías decir de cómo trabajar en esto de reforzar y fomentar la colectividad más bien? Claro, acá se trabaja lo colectivo desde los grupos. Todos los niños y niñas tienen todo este trabajo colectivo, es fundamental. O sea, conforme nos acercamos, el proceso es más importante que el resultado, pero conforme nos acercamos al resultado, ellos y ellas entienden que si uno falta, se cae el grupo. Si uno es pieza fundamental de una maquinita. Y al mismo tiempo los padres tienen toda una consigna de trabajo conjunto. Entonces toda la escuela se moviliza para que esa clausura funcione. Entonces hay la faena comunitaria, que es una dinámica que aún hoy en día prevalece en espacios como estos. Las faenas comunitarias donde hay el que se encarga de la limpieza, el que se encarga del refrigerio, quien ve todos los implementos artísticos, quien espera a los invitados, luego está el post, o sea, hay toda una serie de consignas y tareas que por más que yo haya pagado una inscripción, tengo que ser parte de esa consigna porque esas son las normas o la estructura como funciona Pugyay. Pugyay no funciona si no hay un trabajo colectivo. Y esto nos muestra estas historias positivas que se hacen y poco se visibilizan, y estos impactos que se van logrando también, y es un poco lo que dice tu historia misma, ¿no? A partir de tu experiencia ganada, cómo esto también lo estás reflejando en el trabajo que haces con los niños, las niñas, y en este camino que ha tenido obstáculos y todo, ¿qué mensaje trasladarías? ¿Qué crees que es lo más concluyente como para decirle a las personas y finalmente poder generar espacios de reflexión, por lo menos? Yo creo que lo más importante que podría decir es que hay que aprender a ser fieles a uno mismo, a una misma, y ser muy consecuente con lo que uno desea, ¿no? En el camino, en la vida. En la medida en que uno es consecuente con lo que uno desea y enfoca toda su energía hacia eso, es que todo va a fluir. No es fácil, nada es fácil en esta vida, todo requiere un enorme esfuerzo, un enorme trabajo, un sinfín de estrategias. Mucho se aprende en el camino. O sea, no importa la cantidad de títulos, de estudios que tú tengas, si tu naturaleza, si no has forjado tu calidad humana, tu empatía, tu capacidad de poder ver el mundo y a tu comunidad y a tu gente con más generosidad. Creo que eso es lo que nos falta, ¿no? Ser generosos, ser generosas, vernos con más humanidad, con más solidaridad, ¿no? ¿Y cómo ves hoy en día, a lo largo de la experiencia, ya de lo recorrido, cómo ves el mundo en el que estás ahora? ¿Y cómo te ves también en este mundo? Bueno, a veces siento bastante invisible a veces en un mundo tan arisco como este, donde las calles, donde todo suena, donde las bocinas suenan, donde te atropellan, donde
no respetan tu ritmo, donde no hay un sentido de colectividad. A veces también me siento como no le doy tanto peso, digo, bueno, es parte de, y hay que seguir con mucha más esperanza. Creo que veo la vida con esperanza. Sé que las cosas no son fáciles, que nuestro país no está pasando por un momento fácil en absoluto, pero me gusta ver las cosas con esperanza. 20 años para una organización comunitaria de arte en una comunidad periférica tan lejos de la ciudad y que haya logrado sobrevivir es en realidad un motivo para tener esperanzas, sí, y para decir que las cosas pueden cambiar. He visto niños y niñas, los he conocido desde pequeños, ser hoy grandes profesionales en el arte. ¿Cómo te sientes? Entonces eso cuando ves este tipo de historias, de este tipo de, no sé si la palabra es resultado, sino el reflejo del trabajo que se viene haciendo? ¿Qué te hace sentir? Me quedé. Me imagino, porque esto es emocional, sí. Claro, es emocional. Sí, es todo. O sea, yo creo que ya solamente... Tranquila, tómate tu tiempo. Creo que uno no piensa salvar la vida, o sea, salvar el mundo, pero una vida ya es suficiente. Con eso has hecho bastante. Sí. Sí, yo sé que es difícil incluso para uno hablar de sus propios logros, pero creo que para eso estamos también los que estamos alrededor. Y destacar el trabajo que vienes haciendo es invaluable. Como bien dices, es el cambio de vida que le podemos generar a niños que van a ser adolescentes, adultos, y que difícilmente pues la sociedad se va a cambiar como tal, pero ya con aportar un poquito se ha hecho bastante. Sí, y yo creo que, o sea, mi estar en una comunidad como esta, y ver tantos niños y niñas salir adelante, y las familias, y las mujeres que sacan adelante esta comunidad, yo creo que el mismo hecho de verme llegar con muletas, con silla, con todo, pero no dejar de venir, es un referente importante. Si un niño o una niña o un joven se quiere rendir y me ve, lo va a hacer. Uh-huh. Y yo lo tengo claro. O sea, yo muchas veces me quiero rendir, pero yo pienso que ellos son y ellas son mi responsabilidad. Uh-huh. Entonces, no me rindo. Y sé que eso es importante para ellos y para ellas. Pero hay que hacer un trabajo de hormiga muy profundo, porque sí he visto chicos y chicas que no han tenido la fortuna que han tenido otros. Tengo muchos que han podido salir del país, que están logrando sus sueños, que ya hablan otros idiomas, que son profesionales en las artes, que son los encargados de la escuela hoy en día, coordinadores pedagógicos, que son los maestros de danza, de circo, de ritmo, y que han logrado decirle a la comunidad: el arte sirve, el arte es tan digno como cualquier otra profesión. Lo que yo hago, o sea, es importante. Y eso mueve montañas. O sea, ya es un montón. Ya es bastante, ¿no? ¿Cómo te sientes al ver todo este camino ganado y que seguro hay mucho más y hay muchísimo que hacer, de hecho? Y bueno, como bien dices, ¿no? Recordar que llegaste con las muletas. Bueno, mucho orgullo. Sobre todo cuando veo a mis chicos y chicas, salir adelante y romper el techo, y además porque yo conozco todas las historias de todos y todo lo que ha significado. O sea, conozco por ejemplo, la coordinadora pedagógica hoy en día es una bailarina maravillosa que ha egresado de la Católica. Sé lo que le ha costado
levantarse a las 4 de la mañana, llegar cada día a su universidad. Todo lo que ha costado para la familia tener que cubrir esa cuota de pago imposible. Saliendo de una comunidad como esta, pero ella con la mirada muy férrea de lo que quiere hacer, y hoy en día es la encargada de todo el área de danza, es profesora ya en otros lugares, es parte del elenco de danzas de la Católica, ya viaja, ya es un referente importante. ¿Cómo no sentir que esto vale la pena, no? ¿Cómo no sentir orgullo? Claro. Y incluso el día a día, que para ti no es fácil, tampoco es fácil para poder seguir manteniendo la escuela, y hay un trabajo de hormiga que se realiza detrás. Si me puedes contar un poco cómo es ese trabajo detrás para que exista esta estructura donde estamos ahora mismo grabando, el techo que acaban de poner, que nos contabas con tanta alegría, pero detrás es una chamba fuerte. Sí, son amanecidas, muchas amanecidas, es desarrollar todo un aspecto de gestión, tocar puertas, esperar muchos nos en un país donde el mecenazgo, donde el tema de las donaciones pueden prestarse a otras cosas. Es aplicar a distintos fondos, es generar estrategias también de autofinanciamiento. Nosotros tenemos una de las más importantes, que es Trompos, que es una exposición, subasta, donde interviene una red muy grande de artistas plásticos. Interviene un trompo que es nuestro símbolo y lo subastamos en una semana, y todo lo recaudado es para la escuela. Aplicamos también algunos proyectos del ministerio. Gracias al último hemos podido construir la primera parte de la estructura que algún día sostendrá el techo que necesitamos. Todavía no tenemos el techo. Esa es una urgencia. Y cada ladrillo, cada cosita es eso. O sea, son estrategias de trabajos conjuntos, de distintas alianzas, de entender que levantamos un aula, pero esta aula además cobija toda una propuesta artística y pedagógica, que puede ser un curso de prensa y comunicación con su periódico, con su fotografía. Entonces es ofrecer también al aliado no solamente la posibilidad de que tenga que tener su plaquita, sino también toda una estructura dentro pedagógica, artística, insertada con la comunidad y insertada también con un aspecto de responsabilidad con respecto a nuestra sociedad y a nuestros niños y niñas, ¿no? Sí. Y eres un referente y una voz muy fuerte en este sector. Anabeli, ¿cuál es ese sueño que tienes tal vez de acá a largo plazo? ¿Qué te gustaría que se pueda lograr? Sé que muchas cosas. Tengo muchos sueños. Sí, sé que muchas cosas. El más rapidito es terminar esta escuela. Me gustaría que Pukyay se pueda terminar, porque no es una lucha enorme, no solamente mía, sino de toda la escuela, de cada niño, de las familias, de la comunidad. Esta escuela es de la comunidad. Terminar de construir una escuela de arte tal y como lo venimos forjando sería realmente un enorme logro en todo el sentido de la palabra. Por lo que eso implicaría a nivel inclusive político, porque se trata de generar también políticas públicas desde las artes, desde nuestras luchas, para que podamos pelear por nuestros derechos culturales como comunidades, como individuos, ¿no? Gracias, sí. Anabeli, por compartir tu historia, por confiar en este espacio. Creo que nos llevamos aportes muy valiosos. Hay historias positivas que se están haciendo. Hay mucho que se hace, hay que visibilizarlo. Intentamos desde este espacio también hacerlo. Y bueno, como siempre digo, si vamos a hablar de arte, si vamos a hablar de inclusión, hablemos con causa, hablemos informados. Gracias, no sé si tienes unas palabras finales.
No, en realidad estoy muy emocionada, pero muchísimas gracias por la oportunidad, por llegar hasta acá, a Lomas de Caraballo. No es fácil llegar a Lomas de Caraballo, difundir la escuela, difundir nuestras distintas campañas, sumarse y también creer, ¿no? Creer que todo es posible siempre, que es posible construir nuestros sueños, nuestras pequeñas luchas. Nada es imposible en realidad. Todos desde el lugar en el que estamos. Sí. Gracias, Annabelí, y gracias. A quienes nos están siguiendo y han llegado hasta esta parte del episodio. Los invito a que se puedan suscribir y cada jueves va a salir un nuevo episodio, una nueva historia para conocer. Así que suscríbanse. Gracias. Gracias.